Estoy grabando. Bueno, entonces, como les había comentado, nos corresponde hoy hablar de la naturaleza jurídica de la sucesión. Antes de iniciar de lleno con la naturaleza jurídica de la sucesión, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase pasada, lo que tiene que ver con los elementos de la sucesión. Acuérdense que repasamos un poco el tema de causaviente, quién es un causaviente. También vimos todo lo que tiene que ver con quiénes son los herederos a título universal, a título singular, y la vocación hereditaria en cierta medida, ¿no? Entonces, a alguien de pronto que se le ocurrió revisar, estudiar o verificar algo de la clase anterior que le haya surgido, le haya quedado alguna duda, o que la clase anterior terminamos la clase y quedó con alguna inquietud o algo. Bien. Entonces, empecemos con lo de hoy. La naturaleza jurídica de la sucesión supone una discusión, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que la sucesión no es persona jurídica, y no es persona jurídica porque no cumple con los requisitos del artículo 633 del Código Civil, que establece pues unas formalidades para decir quién es persona jurídica y quién no. Uno termina diciendo como que, bueno, y entonces, ¿cómo actúa el tema de la sucesión, no, Yeris? Profe, que si puede hablar un poquito más fuerte. Bueno, estoy hablando lo más fuerte que puedo, pero Bueno. la voz. Como les estaba diciendo, la discusión que plantean los doctrinantes, y hoy en día más que nunca se está planteando esta situación de si la naturaleza jurídica de la sucesión supone la existencia de una persona jurídica. Entonces uno siempre tiende como a disertar sobre ese asunto. Ustedes van a encontrar cualquier doctrinante que se tiran 20, 30 hojas exponiendo las razones por las que sí y por las que no se puede llamar persona jurídica una sucesión, para terminar concluyendo que realmente la sucesión no es una persona jurídica, sino una universalidad jurídica. Y cuando hablamos de universalidad jurídica, estamos hablando de una situación bien interesante o particular, ¿no? Y es la siguiente. Cuando alguien muere, lo veíamos la clase pasada, deja un cúmulo de bienes, ¿cierto? Al derecho le va a interesar, y esto lo dije yo la clase pasada, de pronto de una forma bien cruda, le va a interesar la sucesión sí y solo si hay bienes, ¿cierto? Porque son los herederos los llamados a reclamar esos bienes. Entonces, ¿qué ocurre? Usted tiene un patrimonio en cabeza de una persona que falleció, ¿cierto? Esa persona, por haber fallecido, no puede ejercer o perdió pues los derechos sobre esos bienes que estaban en cabeza de él. Y le corresponde a los herederos entrar a sustituir los derechos que sobre los bienes o el patrimonio
tenían esas personas, ¿no? Tenía esa persona que falleció. A sustituirlo en qué? En los derechos, bien sean reales, como posesión o propiedad, o crediticios personales. También yo puedo haber dejado unas deudas, entonces unas letras de cambio para que mis herederos se la cobren al deudor. O también pude haber dejado deudas, ¿no? En esa medida, uno dice, bueno, pero si se acabó la relación titular de derechos bienes y todavía no se ha dado el título y el modo, la situación jurídica de esos bienes, ¿cómo queda? Es el punto que nosotros los que estamos analizando esto nos preguntamos, ¿cierto? ¿Cuál es la situación jurídica de esos bienes que no llegan o que todavía no hacen parte del patrimonio de los herederos, pero que ahora están como pululando en el aire? Entonces, hay situaciones bien concretas que uno puede poner de ejemplo y que clarifican un poco lo que estoy tratando de explicar. Pedro fallece. Al fallecer Pedro, sus herederos, digamos 3 hijos que tiene, se dan cuenta que Pedro dejó una cuenta de banco con cierto dinero allí, un carro, 2 apartamentos y de pronto un establecimiento de comercio donde ejercía su actividad de comerciante, ¿cierto? 1 o 2 establecimientos, consistentes en qué, en una, por ejemplo, venta de ropa. Carlos se dedicaba a la venta de ropa, tenía dos establecimientos de comercio, tenía 2 casas, 2 apartamentos, un carro y una cuenta de banco. Fallece Pedro, los herederos, los hijos, pongamos que la esposa ya había fallecido, para hacer sencillo el caso, llegan a su oficina y dicen, bueno, doctor, ¿y ahora qué hacemos nosotros con esos bienes? ¿O qué pasa, por ejemplo, con el establecimiento de comercio? En estricto derecho, los herederos son dueños de eso. No lo son. ¿Por qué? Porque no se ha dado el modo de adquirir el dominio, que es que la inscripción del proceso de partición dentro de la situación jurídica de cada bien, ¿no? Cabeza de quién va a quedar cada bien. Pero esos bienes hay que hacer algo con ellos. Bien, llegan los acreedores, los proveedores del almacén de tela del señor Pedro y le dicen, doctor o doctora, ¿qué hacemos? Pedro se murió y nos debe 50 millones de pesos en tela o nos debe 50 millones de pesos en mercancía. ¿A quién demandamos? ¿Cierto? Entonces, la doctrina y la jurisprudencia también han dicho, la sucesión, a pesar de que no es una persona jurídica, sí es una universalidad jurídica compuesta por un patrimonio específico, que es el patrimonio que dejó el causante o causaviente. ¿Bien? Y los herederos o los herederos o los causavientes gozan de una cosa que se llama derecho real de herencia sobre esa universalidad jurídica. Entonces, primera gran idea, el heredero tiene
un derecho real de herencia. ¿Sobre qué? Sobre los bienes en general, no sobre uno, dos, tres bienes, sino sobre toda la universalidad jurídica que compone el patrimonio que dejó el causante. ¿Cierto? Y ahora la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿ese derecho real de herencia cómo opera? ¿Bien? Y la primera gran idea que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Opera sobre una sola partecita o opera sobre todo ese conjunto o esa universalidad? Entonces allí nos vamos a distinguir, ¿no? Si mi vocación hereditaria nació a partir de un legado o de una asignación testamentaria de cuerpo cierto, yo soy un tipo de heredero como singular. Acuérdense de lo que vimos en la clase pasada. Si yo soy heredero a título singular, me dejaron con un cuerpo cierto dentro de un testamento, yo puedo representar a la sucesión solamente respecto a eso que me dejaron. Pero si yo soy heredero a títulos universal, yo tengo derecho real de herencia y represento a la sucesión respecto de todos los bienes que componen esa universalidad jurídica. ¿Claro? Y entonces allí es cuando uno se pregunta, ¿cuál es la situación jurídica del heredero? Porque entonces el acreedor le va a decir, ¿a quién demando? ¿A una persona jurídica? ¿Demando a una universalidad jurídica? ¿O demando a los herederos? ¿Qué piensan ustedes? De todo lo que les he explicado hasta ahora, uno puede deducir dos cosas. La primera es que, a pesar de que no tengo derecho de propiedad, los herederos sí tienen una situación jurídica que es la de tener un derecho real de herencia. Derecho real de herencia, y ahorita vamos a ver qué pasa con ese derecho real de herencia, que es bien interesante, porque yo puedo vender, puedo permutar, puedo regalar, puedo donar mi derecho real de herencia, ¿cierto? Porque es un derecho real y esencialmente es un derecho transmisible. Pero al mismo tiempo estoy en una situación de ¿tengo que haber aceptado la herencia o no? Esas son situaciones que vamos a estar viendo más adelante, ¿cierto? Cuando vamos al derecho de adopción. Por ahora me interesa que entendamos la naturaleza jurídica de la sucesión y si están captando en qué consiste esto que es algo peculiar, ¿no? ¿Alguien sabe cómo opera un patrimonio autónomo? Pregunta. ¿Alguien sabe cómo opera un patrimonio autónomo? Eso es pregunta de comercial. María de los Ángeles. ¿Qué es un patrimonio autónomo? Profe, tengo entendido que es el patrimonio que se administra una fiduciaria, que es la encargada de administrar los bienes de la persona mientras que él se encuentra en vida. Vamos a escuchar a Laura, que levantó la mano por acá. Laura. No, profe, precisamente eso que estaba diciendo el compañero. Son todos aquellos dineros o bienes que se entregan a una fiduciaria con la finalidad de que los administre. Miren que cuando ustedes me hablan, me están haciendo alusión a un conjunto de bienes.
Y el patrimonio autónomo tiene por característica pues que nace a la vida jurídica a través de ¿qué? De un contrato de fiducia. Y eso es una particularidad, ¿no? Una ficción que creó el derecho. Me imagino yo que con sus profesores de contrato, cuando vieron contrato de fiducia, habrán revisado lo siguiente, habrán visto lo siguiente, y es que cuando nació a la vida jurídica el contrato de fiducia por allá en el derecho romano, no nacía la vida jurídica un patrimonio autónomo. Los franceses, seguidos por los ingleses, fueron los que se inventaron el tema del patrimonio autónomo. Porque en el derecho romano, con la fiducia, nacía la vida jurídica que una encomienda. Y allá no había lugar a problema. ¿Por qué? Porque la encomienda, los bienes encomendados, nunca salían del patrimonio del fiduciante. Pero los franceses, los ingleses, pero más que todos los franceses, con el Código de Napoleón, manejaban la teoría unitaria del patrimonio. Y lo que buscaban con el contrato de fiducia era separar el patrimonio personal del fiduciante respecto de qué, de fiduciario. O sea, yo voy a arriesgar pedacitos de mi patrimonio. Bien, y así nació a la vida jurídica el concepto de patrimonio autónomo, que no es el patrimonio del fiduciante, sino un patrimonio allí, que es una figura jurídica bien similar a la sucesión, porque es un conjunto de bienes que opera representado por una persona. Y entonces dijeron, hay distintas clases de fiducia. La fiducia de administración, la fiducia de venta y la fiducia de administración y venta. En materia inmobiliaria, que es donde más se usa el tema del patrimonio autónomo. Y entonces viene Fiducolombiana o los bancos y dicen, bueno, yo le voy a prestar a la constructora X cierta cantidad de dinero, pero no se lo voy a dar a usted porque eso es muy arriesgado, si usted lo demandan, si usted lo cogen por otro lado, o usted coge la plata para invertirla en otra parte, yo esa plata se la voy a prestar a usted, pero al mismo tiempo usted se compromete a crear un patrimonio autónomo. Y ese patrimonio autónomo lo va a administrar una fiducia, que al mismo tiempo, después de todo lo que yo le presto, también va a recaudar dineros. ¿Para qué? Para la construcción de un determinado proyecto o lo que pues se haya hacer. Para lo que se vaya a constituir el patrimonio autónomo, que normalmente es construcciones de edificios o de proyectos como estadios o megaproyectos así, escuelas y cosas. La función de ese patrimonio autónomo es que separar el patrimonio del fiduciante del que está pues haciendo la administración. Por acá Laura me volvió a levantar la mano. No, profe, era lo que usted estaba diciendo, es decir, que si el patrimonio autónomo es una persona jurídica distinta de la persona natural, en una eventual responsabilidad solamente se tienen que perseguir los bienes que se hayan constituido en ese patrimonio autónomo. Claro, es que así fue que lo pensaron los franceses y los ingleses. ¿Cuál era la idea? Proteger ese patrimonio. Acá, en sucesiones, ya la Corte Suprema, en sentencia del año pasado, nos dice, es que, porque como es tan difícil uno decir el tema de la sucesión, de la naturaleza de la sucesión, la naturaleza jurídica de la sucesión, decir uno que no es persona jurídica, pero que igualito tiene todos los derechos de una persona jurídica. Entonces la Corte viene y dice, es que es como si se tratara de un patrimonio autónomo, que no está representado y no nació a la vida jurídica por un contrato de fiducia y no está el fiduciante que va a administrar ese patrimonio autónomo, sino que nació a la vida jurídica por el hecho de la sucesión
Y está representada, ¿por qué? Por los herederos, quienes ostentan, por ahora hablemos de esto, el derecho real de herencia. Y ahorita vemos un poco qué constituye eso del derecho real de herencia y eso. Entonces se ha dicho, para que entendamos ya finalmente el tema de la naturaleza jurídica de la sucesión, que la situación del heredero frente a esa universalidad jurídica, que es el conjunto de bienes que dejó el causante, es la de un socio con una sociedad disuelta no liquidada. Ese símil nos lo trae Suárez Franco. A mí me encanta porque uno entiende de una vez esto, ¿no? Ustedes saben que hay dos eventos para que una persona jurídica se acabe, ¿cierto? Primero, disolución. Y la disolución es la que termina la persona jurídica. Cuando a usted le dicen, la sociedad se disolvió, la sociedad se acabó. ¿Y qué toca hacer después de esa disolución? Liquidación. Entonces son dos cosas distintas. Y la gente dice disolución y liquidación, así, al garete. Y resulta que son dos eventos bien importantes que ocurren de manera separada. Nunca están en el mismo acto. Primero hay que disolver y luego hay que liquidar. Y acuérdense pues de todas las clases que ustedes habrán visto de sociedades, cómo se liquida y cómo se disuelve una sociedad. Eso dependerá de cada tipo societario y pues de la situación de cada socio respecto a ella. Pero cuando la sociedad se disuelve, la sociedad pierde la personalidad jurídica. Eso es uno de los efectos principales de la disolución. Se acaba la sociedad y queda una masa de bienes que era el patrimonio de esa sociedad y que toca liquidarla, y liquidarla significa repartirla entre los socios y acreedores. Igualito ocurre acá. Los herederos ahora hacen parte de esa liquidación o de esa empresa que se disolvió, y se disolvió por la muerte de la persona que era la dueña o poseedora de esos bienes. Es importante tener en cuenta, y eso lo traigo desde ya acá, porque vamos a hablar la clase que viene de la acción oblicua, y entonces es importante que ustedes entiendan lo siguiente. Los acreedores responden, y eso lo dice el artículo 1411, a prorrata de lo que le correspondería a ellos recibir. Bien. Pero los acreedores ejercen acciones en contra de la sucesión, no en contra de los herederos. Vuelvo y digo, usted es acreedor, usted va a demandar aquí, demando a la sucesión de Pedro, quien falleció tal día. No tengo que ir a demandar a los herederos. ¿Por qué? Porque realmente, muy probablemente, no voy a saber quiénes son todos los herederos. Entonces, si yo digo, tienes que demandar a los herederos, le estoy imponiendo una carga al acreedor bien fuerte de decirme o de que él investigue cuáles son todos los herederos. Y resulta que el tipo era un Diomedes y tenía 28 hijos y faltan dados a otros municipios. Y entonces, ubicar los 28 hijos. Y uno de los hijos se murió y dejó a su vez 5 hijos más, entonces los nietos. El acreedor dice, eso para mí es una locura. Entonces la ley dice, artículo 1411, demande a la sucesión. Diga los herederos que usted conoce, pero demanda a la sucesión. Y en la sucesión, a su vez, pues se notificará a los herederos. Lógicamente,
lógicamente que cuando usted dice demanda a la sucesión, mira, en mi vida. 10.000 es lo que hay. Usted dice demanda a la sucesión, usted tiene que decir, la sucesión está representada actualmente por los hijos de Pedro Pérez, que falleció tal día, que de los que conozco, que hay uno que se llama Juan, hay uno que se llama Pedro Junior, hay uno que se llama Mario. Entonces, ¿qué hace el juez? Bueno, emplazo a todos los que se crean con derechos de la sucesión. Es una muestra clara de que entonces aquí la sucesión es o no es persona jurídica si la estoy demandando. Contrario sensu. Resulta que mi papá dejó un establecimiento de comercio. Y en el establecimiento de comercio le quedaron debiendo 100 millones de pesos. Y esos 100 millones de pesos, si no los cobramos, se pierden. O tengo que recibir un pedido que llegó de Estados Unidos, por poner un ejemplo, y tengo que pagarlo. Y necesito ir al banco para que el banco me dé la plata que está a nombre de esa empresa o de ese establecimiento de comercio y pagar el pedido que llegó. Estoy haciendo actos representando la sucesión, pero ¿quién está actuando en realidad? Una universalidad jurídica que se llama sucesión. Y por eso es que la norma y la jurisprudencia ha entendido todo acto que haga el heredero, en tanto se hace dueño, es en pro o vincula a todos los herederos o causales. ¿Quién me hace el favor y tiene por allá a la mano el artículo 1395 del Código Civil? ¿Me ayuda con la lectura? Claro que sí. Ok. División de los frutos. Eso. Ok. Los frutos percibidos después de la muerte del testador y durante la indivisión. ¿Sí, profe? Sí, claro, continúe. Del testador y durante la indivisión se dividirán de modo siguiente. Primero, los asignatarios de especies tendrán derecho a los frutos y accesorios de ellas, desde el momento de abrirse la sucesión, salvo que la asignación haya sido del día cierto o bajo condiciones suspensivas, pues en este... Perdón, profe, es que hay mucha... Que hable otro compañero, es que hay mucho ruido. Eso yo continúo. Pues en estos casos no se verán los frutos sino desde ese día o desde el cumplimiento de la condición, a menos que el testador haya expresamente ordenado otra cosa. Segundo, los legatarios de cantidades o géneros no tendrán derecho a ninguno fruto, sino desde el momento en que la persona obligada a prestar dichas cantidades o géneros se hubiese constituido en mora. Y este abono de frutos se hará a consta de herederos o legatarios morosos. Tercero. Un segundito, Kelly. Primera gran idea que nos trae el artículo 1395, por eso lo pongo a que lo leamos, porque en este punto es muy ilustrativo. Y de entrada la norma nos dice, hay que distinguir entre heredero y legatario. Los herederos tendrán derecho a todos los frutos que se generen desde el momento que se da la apertura de la sucesión, que ya la semana pasada dijimos que cuando sale la sucesión, cuando muere. Entonces, pongamos, Pedro Pérez falleció y tiene los 2 apartamentos arrendados.
frutos civiles que van a recibir los herederos, los arriendos. Pero ¿lo va a recibir quiénes? ¿Los herederos o la sucesión? Y eso es una pregunta que nos hacen a diario a nosotros los abogados. La sucesión, profe, porque es el conjunto universal. Pero la norma dice que los asignatarios de especies tendrán derecho a los frutos y accesorios de ella desde el momento de abrirse la sucesión. Lo que ocurre, y por eso de pronto Fernando nos tiene esa situación, es que como no se ha abierto el proceso de sucesión, usted no sabe cuántos herederos hay reconocidos y usted no sabe cuánto le va a tocar a cada uno. Entonces esos frutos se congelan. Nunca falta el hermano que vivo y dice, no, denme a mí los arriendos, y va y habla enseguida con los acreedores. Yo respondo con mis hermanos, y se roba la plata. Bueno, eso pasa a diario. Pero lo que debería ocurrir es que este heredero, cualquiera que sea, vaya, reclame la plata y la guarde. Y cuando llegue el momento del proceso de sucesión, cuando llegue el momento de la partición, decir, mira, aquí yo tengo que he recibido 10 meses de arriendo correspondientes, por poner un ejemplo, a 10 millones de pesos. A millón de pesos el arriendo. Somos 3 hermanos, salimos a 3 millones tanto. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ese es el deber ser. Y nos muestra cómo la norma está diciendo, distingue heredero, sucesión. Heredero, ¿cuál es la situación del heredero? ¿Cuál es la situación de esa universalidad jurídica? Y al mismo tiempo nos distingue. Una cosa es el asignatario heredero a título universal y otra cosa es el legatario o heredero a título singular. Porque este que es a título singular no tendrá derecho a los frutos, sino desde el momento en que la persona obligada a prestar dichas cantidades de género se hubiere constituido en mora. Entonces, ¿cuándo va a tener derecho a frutos el legatario? Me dejó mi compadre la casa allá que está arrendada. Cuando ese señor se constituye en mora. Mientras no esté en mora, la plata del arriendo, mientras se da el tema de la partición, ¿es para quién? Para los herederos, los asignatarios. Y dice más abajo el numeral tercero. Los herederos tendrán derecho a todos los frutos y accesiones de la masa hereditaria indivisa, a prorrata de sus cuotas, deduciendo los frutos y accesiones pertenecientes a los asignatarios en especie, que son los legatarios. Y el numeral cuarto, pues lo vamos a ver cuando veamos el tema de las deudas hereditarias. Pero lo que quería significar con la lectura de este artículo es cómo la norma nos dice, con el 1411 también nos va diciendo, heredero, legatario, y cuál es la situación del heredero, cómo responde el heredero, ¿cierto? Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes. Hay una situación bien importante, ¿no? Que ya me imagino yo que ustedes ya deben ir captando. Ya deben tener pues en su cabeza este gusanito que está aquí. Pues yo, ¿cómo hago si yo soy heredero, soy legatario, para actuar en representación de esa sucesión? La ley nos dice, toda persona para actuar en representación de otra, ustedes van a encontrar pues la teoría de la representación en materia obligacional. Ustedes si quieren se pueden leer el texto del doctor, que era doctor de la Universidad Externado. ¿Cómo es que se llamaba? Juan Carlos Senado. No. El anterior se murió, hombre. Inestrosa.
Ustedes se leen el texto de Inestrosa sobre la representación y él habla de la sucesión. Y dicen, mire, es que la representación como fenómeno obligacional, tiene unos tomos de tratado de obligaciones, son 2 tomos grandísimos, para mí los mejores textos sobre obligaciones que hay en Colombia, equiparables a los tratados grandes franceses y mexicanos que hablan de ese tema, ¿no? Pues el doctor Inestrosa era un hombre sabio. Cuando él habla de eso, nos habla y nos dice, mire, es que el tema de la representación con la sucesión es que usted tiene que entender, uno, que estamos frente a una universalidad jurídica de bienes, pero al mismo tiempo que la representación acá no está dada ni expresada por un mandato. Es una representación que se da de hecho. Hay una situación que es una personería para actuar en la sucesión. Pero uno nunca puede pensar, salvo los casos de las bases AGBO o los administradores de la herencia, pero en general un heredero nunca puede pensar, no es que el señor Pedro Pérez antes de morirse me dejó un poder firmado de que yo lo representara a él en todo. Yo le dije, eso que él sabía. Y ahora, y viene una pregunta aún más compleja. ¿Eso tiene validez? Uno dice, no tiene validez. ¿Por qué? Porque los mandatos requieren pues que haya una persona viva y todas esas cosas, ¿no? Código General del Proceso nos dice que el mandato de la persona que falleció en el transcurso del proceso pervive respecto de los herederos, ¿cierto? Siempre y cuando los herederos ratifiquen pues el mandato. Si no dicen nada, pues se entiende que ratificaron el mandato durante el proceso. Por poner un ejemplo, el señor Pedro Pérez era demandante en un proceso ejecutivo, dio poder a Laura para que lo representara dentro del proceso ejecutivo. Resulta que a Pedro Pérez le dio un infarto, falleció, y los 3 hijos andan de Laura y le dicen, se murió mi papá, y el proceso apenas acaba de ser notificado, ¿cierto? Entonces Laura dice, ¿y ahora qué hago? Se acaba el proceso, pero la norma procesal dice, no se acaba, usted necesita llevar una representación de los herederos. Si no dicen nada los herederos, pues se entiende que usted continúa con su proceso. Lo que es que hay que vincular a los herederos por el tema de la sucesión procesal del artículo 68 del Código General del Proceso. Pero eso ya son aspectos más técnicos que sustanciales. Lo sustancial es que el heredero apenas muere, la persona adquiere la vocación hereditaria. Y esa vocación hereditaria le da a usted como heredero un derecho que se llama derecho real de herencia. ¿Cierto? Y ese derecho real de herencia se traduce en 2 formas de trabajar. De trabajar que la personería o de representar a la sucesión. El artículo 10.13 del Código Civil nos habla de la posesión legal de la herencia. Ya nosotros habíamos hablado de la delación y deferencia de la herencia, lo hicimos la semana pasada. Vamos a ahondar un poco más en esto ahora, ¿no? Primero, la delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. Entonces, y a su turno nos dice el numeral el inciso segundo, la herencia o legado se defiere al heredero o legatario al momento de fallecer
la persona de cuya sucesión se trata. Si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente o si al momento de cumplirse la condición, bueno, eso ya es una cosa. Entonces, ustedes allí ven dos momentos. Delación de la herencia y deferencia de la herencia. ¿Cuándo se da la delación de la herencia? Hombre, al momento de que se inicia ¿qué? El proceso de sucesión, que es cuando llaman a los herederos a ¿qué? Aceptar o repudiar la herencia. ¿Cuándo se da la deferencia de la herencia? Cuando apenas muere el causante. Y entonces uno lo lee en concordancia con el artículo 757 del Código General del Proceso, uno lo lee en concordancia con el artículo 757 del Código General del Proceso, que nos dice, en el momento de deferirse la herencia, ya sabemos que de acuerdo al artículo 10.13 del Código Civil, se defiere cuando muere el señor Pedro. En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero. Pero esta posesión legal no lo habilita para disponer de manera alguna de un inmueble mientras no proceda, 1, decreto judicial que le da la posesión efectiva, y 2, el registro de la posesión efectiva. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Apenas muere Pedro, los herederos, ¿qué pasa? Entran con un derecho que se llama derecho real de herencia, que a su turno, por ministerio de la ley, les da a ellos que la posesión legal de la herencia. Y la posesión legal de la herencia es una situación especial del heredero que le permite a él representar a la sucesión. Déjame un minutico. Mi hija está llorando ahí con una situación que está como un poquito enferma. Vamos a tratar de acelerar para terminar rápido. Bien. Entonces esa posesión legal de la herencia le da al heredero esa capacidad que tiene ¿para qué? Para representar la sucesión. Para representar que esa herencia. Y ya sabemos que la herencia es todos los bienes. Hay que distinguir que esa posesión legal no es una posesión regular o una posesión normal, ¿no? Se trata pues de una posesión especial que la ley le da al heredero. Y hay otro tipo de posesión del heredero, que es la posesión efectiva que se da al interior del proceso cuando el heredero la solicita. Esa es la personería sustantiva de la sucesión. Hay una personería adjetiva, pues que es el reconocimiento que se da al momento de que se inicia el proceso, que está regulado en el artículo 491 del Código General del Proceso. Entonces, la primera gran idea que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de posesión legal de la herencia es que es distinta de la posesión regular del heredero. Y aquí voy a exponer un ejemplo clásico, un ejemplo que se ve todos los días, y es que muere Pedro, quedan 3 hijos, quedan 3 casas, entonces los 3 hijos dicen, no hombre, ¿qué le vamos a pagar a un abogado? Coge tú la casa 1, tú la casa 2 y yo me cojo con la casa 3 y ya cada quien entra a su casa, de ahí no lo saca nadie. Bien, eso ocurre a diario. No hacen nunca proceso de sucesión. Entonces me preguntan, ¿qué hay ahí? ¿Posesión legal de la herencia o posesión regular de la herencia? Denme un segundito.
Qué pena con ustedes, es que tengo a mi niña enfermita que le están saliendo los dientecitos y entonces anda más consentido. Qué pena con ustedes la interrupción, pues. Continuemos. No se preocupe, profesor. Tranquilo. Es difícil, ella tiene apenas 7 meses. Bien, allá está con la mamá llorando. Bueno, continuemos. La personería adjetiva significa pues claramente la que se le da a un abogado, la que van a tener ustedes, o la que se le va a dar al interior de un proceso judicial. Entonces, hay dos tipos de personería. Una sustantiva, que es la que les estoy diciendo, la que le da por ser poseedor legal de la herencia o por tener una posesión efectiva, que implica pues el reconocimiento de un derecho real de herencia. En tanto que la personería adjetiva es la que se da al interior de un proceso. Entonces yo les decía ahorita a ustedes, yo puedo preguntarles en un examen o les pueden preguntar en su vida normal, en su vida como abogado, el caso de Pedro, que tuvo 3 hijos, cada hijo se quedó con una casa, pero en realidad ellos nunca hicieron sucesión. ¿Qué hicieron? Una repartición ahí de boca. Ellos se repartieron, habían 3 casas, cada uno agarró una y ya, quedaron perfectos. En ese evento, ellos tienen posesión legal de la herencia, sí. Ellos tienen posesión regular de la herencia también. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esa posesión regular de la herencia, cuando transcurren los 10 años que exige la ley, les puede dar a ellos el derecho no es de iniciar un proceso de sucesión, sino de que de iniciar un proceso de pertenencia o prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, puede ocurrir que al término de unos 20 años aparezca un nuevo heredero y diga, oye, yo soy heredero también y a mí me brincaron. Nunca se hizo la sucesión, lo primero que hay que decir. Y cuando el nuevo heredero va a abrir la sucesión, ¿qué va a ocurrir? Que el juez le va a decir, o usted que es el abogado de los hijos, de uno de los hijos, va a decir, no, pero es que yo soy poseedor regular. Tengo más de 20 años de estar ahí metido. Y ahí no, pues no pasa nada, ¿cierto? Tiene que iniciar usted el proceso de pertenencia. Profe, tiene el audio desactivado. Profe, Qué pena. Que eso que les estaba diciendo de la posesión regular y de la distinción entre posesión regular y posesión legal de la herencia es bien importante tenerlo claro. Porque definitivamente es un caso que ocurre a diario. Y yo pues en mi oficina, en el Tribunal Superior, recibo diariamente 2 y 3 casos de gente que es heredero y resulta que no sabe distinguir entre la posesión legal de la herencia y la posesión regular de la herencia. Y de una vez les voy a decir qué ocurre. Usted inicialmente es heredero, pero usted tiene que cambiar su condición de heredero a ser un poseedor regular. Desprenderse de su calidad de heredero para ser un poseedor regular cuando ya tiene más de 20 años, 10 años de estar poseyendo un bien que hace parte de la herencia. Entonces usted en el proceso de pertenencia, cuando dice, bueno, ya yo tengo 15 años hasta aquí en esta casa, necesito ponerle a nombre mío, no voy a decirle a mis hermanos que abramos sucesión, sino que yo voy con mi proceso de pertenencia. O es una sola casa, uno de los hermanos se quedó con esa sola casa, tiene 15 años, está ahí,
cuando vienen los hermanos a reclamarles, él inicia un proceso de pertenencia. En el proceso de pertenencia usted tiene que acreditar una figura jurídica que estoy segurísimo que la vieron en bienes, que se llama interversión del título. ¿Interversión de qué título? De título de heredero a poseedor regular. O sea, yo cambié mi posición de heredero a poseedor regular. Por acá me levantó la mano, creo que... Yo, profe, Fernando. Sí, pero además... Le tengo una pregunta relacionada a ese tema. Listo, Voy dígame. a poner el caso de mi familia. Cuando hubo esto de colombianos hacia Venezuela, se fueron 4 de los hermanos de mi papá. Y nunca más volvieron hasta el año pasado, que lo sacó el gobierno allá. No tenían nada que hacer allá. Y dentro de esos 4, bueno, hubo uno que siempre se quedó ahí, pues ninguno de los hermanos de mi papá le peleó su casa, ¿no? Él vive ahí, esa casa es de él, cada quien tiene su casa, él no tiene, que la viva él. Tenía como 40 años de vivir en esa casa. Y llegó, de los hermanos de Venezuela, hay uno que tiene condición de discapacidad. En ese caso, ¿cómo hacen ellos ahí? No importa. O sea, él es colombiano totalmente, pero él es una persona que tiene condiciones de discapacidad y es hermano de mi papá. O sea, él no tiene derecho a una casa tampoco. Pero es que no entiendo la situación de discapacidad que... O sea, él cuando se fue de aquí, o sea, él estaba como una persona con discapacidad, tiene síndrome de Down, creo que tiene. Y pues no es de los hermanos menores de mi papá, o sea, que no tendrá por ahí 50 años. Y en ese caso, ¿cómo hace? La ley no lo protege ahí, o el que es dueño de la casa. Es que mira el caso, Fernando, y le digo a todos. El caso de Fernando, perdóneme que lo use, pero ya que usted lo trajo a la clase, pues lo voy a usar. El caso es que su papá se quedó con la casa sin perjuicio de los demás hermanos. Y si yo le pregunto a su papá quién es el dueño de la casa, ¿qué me va a decir? Bueno, que es del hermano, porque, o sea, fue un hermano de mi papá, que era el único que no tenía una casa, y todos le dijeron, no, quédate ahí, si yo tengo casa, tú tienes casa, yo tengo casa. Le dijeron a mi tío, quédate y vívela. Y yo le pregunto a su papá, ¿cómo se llama el actual poseedor? Wilson. Si yo le pregunto a su papá, ¿Wilson es el dueño de la casa? ¿Qué me va a decir? Que sí, que hasta le hizo mejoras. Entonces, si yo le pregunto a Wilson, ¿cuándo te convertiste dueño tú de esta casa? Usted como abogado sabe que hasta que no se dé la sucesión o hasta que él no esté en el registro, en la oficina de registro registrado como dueño, él no es dueño. Pero si yo le pregunto a Wilson, ¿tú cuándo te hiciste dueño de esta casa? Él me va a decir muy seguramente, no. Lo que pasa es que cuando murió mi papá, todos mis hermanos dijeron quédate con la casa. Y yo me quedé con la casa y ya la casa es mía. Fíjese lo que ocurrió allí. Él cambió su condición de heredero a condición de que de poseedor. Bien. Ahora, si hoy, después de 20 años, 15 años, lo que usted quiera, uno de los hermanos, pues muy discapacitado que sea, y perdóneme que le diga eso, o porque usted ya haya quedado en la quiebra, en la ruina, porque ese es otro caso particular que he visto mucho, quedó en la quiebra, o el caso suyo de que les vinieron ya de Venezuela, repatriados con la situación de allá, no pueden venir ahora a decirle, mira, ahora sí, hola, danos la casa. Ya Wilson adquirió un derecho real, que es el derecho real de ¿qué? De posesión de la herencia. Y la posesión ininterrumpida por más de 10 años le da a ese poseedor una calidad especial de dueño, porque la posesión es un derecho real.
Y la prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquirir el dominio. Entonces, muy seguramente su hermano o su tío Wilson tiene que iniciar un proceso de pertenencia. ¿Para qué? Para que un juez de la República lo declare dueño de esa casa. Yanni. Bueno, antes que Génesis termine, le concluyo, pues yo le había comentado a mi tío, le dije, tío, yo realmente creo que debes hacer el proceso de prescripción y demostrar con evidencia y testigos que tú tienes 40 años de vivir aquí, porque, bueno, los que vinieron de Venezuela enseguida vinieron buscando un abogado y entre todos, o sea, se valían de que uno de mis tíos es discapacitado y querían meterse como por ese lado. Es más, que le voy a decir una cosa, Fernando. Si su tío es inteligente o su tío se asesora bien y obra al abogado de su tío, lo primero que le digo es: no vaya a dejar por ningún motivo que se meta ninguno de sus hermanos aquí. Porque eso significaría reconocimiento del derecho ajeno. Y significaría que él nunca cambió su condición de heredero, condición de poseedor. Y le aseguro que pierde la plata de las mejoras, la plata de todo lo que hizo dentro de la casa. Ahora sí, Yanni. Bueno, profe, un caso parecido. En sociedad conyugal se liquidó pues mitad y mitad de, bueno, es sucesión porque el señor murió y la mitad de la casa era de la esposa y la mitad del señor que murió. El señor tenía varios hijos. A la hora de entrar en sucesión, el 50% del señor, la señora puede prescribir por ánimo de señor y dueña esa parte. Ocurre así, de las esposas se quedan siempre con ustedes. Ella venía viviendo ahí, cuando murió el señor dijo, bueno, la casa es mía. Ahí hasta se presume la intervención del título. Ah, sí, profe, más adelante le pregunto más en privado eso. Sí, no se preocupe. Bueno. Miren que ya saben que lo que quieran consultarme o algo me lo hacen en horario hábil. Si quiere ya ni el lunes o el martes, tienen algún problema o algo, me llama o me escribe con el mayor de los gustos. Miren, por acá me está diciendo, me están preguntando por el chat que qué pasa con las mejoras y con todo eso. Resulta que el heredero puede iniciar una acción que vamos a ver más adelante, que es la acción reivindicatoria de dominio. Y el heredero reivindica el dominio de los bienes que hacen parte de la sucesión, pero la hace en representación de la sucesión y para la sucesión. Es decir, en el caso de que nos ponía Fernando, uno de los hermanos o los hermanos que estaban en Venezuela, vamos a hacer un proceso reivindicatorio, que es la forma de quitarle la posesión a un poseedor regular, ¿no? Voy a iniciar el reivindicatorio contra mi hermano. En ese proceso reivindicatorio, el artículo 995 del Código Civil dice que si se declara la reivindicación al poseedor regular, hay que pagarle las mejoras que se hayan hecho de buena fe, si se declara que es un poseedor de buena fe. Entonces él tiene que tasar las mejoras, decir cuánto costó y dar. El problema es que eso en la práctica significa un crédito contra los demás hermanos que si están arrancados, no tienen plata, no le van a pagar y él no puede hacer uso del derecho de retención. Porque se trata de un inmueble que está pues construido por él. Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Vamos a ver ahora, o vamos a continuar hablando un poco del derecho real de herencia. Entonces ya sabemos que el derecho de herencia o la herencia es en esencia un derecho real. Y cuando hablamos de que es un derecho real, significa que recae sobre bienes. Artículo 665 del Código Civil. ¿Quién me hace favor y lo lee?
Yo lo leo, profe. Claro que sí. Miguel. Derecho real. Es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activa, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Bien. Entonces, la misma norma nos dice cuál es el derecho real el que tengo sobre una cosa determinada. Y de forma tajante nos dice, uno de los derechos reales es el derecho de herencia. ¿Qué significa pues eso? Que el heredero tiene un derecho perceptible o avaluable en qué? En dinero. Pero tiene unas características, ¿no? No es sobre un bien de la herencia, es sobre la herencia. Y ya vimos que la herencia o la sucesión es una universalidad. Entonces yo tengo un derecho real sobre todos los bienes de la herencia en proporción a lo que me tocaría a mí dentro de un proceso de sucesión. Porque yo todavía no tengo el dominio de los bienes. Yo tengo es que una expectativa o un derecho de participar dentro de un proceso de sucesión. Dicen los doctrinantes que el derecho real de herencia es perpetuo y tiene un carácter patrimonial. Y yo le pongo un asterisco a la característica de perpetuo porque para mí tiene un límite. Y ese límite está concretado en el derecho real de posesión que tienen los poseedores regulares respecto de los bienes de la herencia. Yo, sí, en la primera clase me preguntaban, profe, ¿yo puedo iniciar la sucesión de mi tatarabuelo? ¿Tiene 100 años de muerto? Inicia la sucesión, claro que sí. Pero los bienes, si no están en cabeza de los herederos, sino en cabeza de terceros, muy probablemente habrán perdido la propiedad. Bien. ¿Está claro? Entonces, este tema del derecho real de herencia, como un derecho avaluable en dinero, y de la situación del heredero frente a la herencia. Nos correspondería ahora ver la sucesión como título o modo hereditario, ¿cierto? Vamos aquí rápidamente. Ustedes saben que esto seguramente lo vieron en bienes. Todos los modos de adquirir el dominio tienen dos momentos, ¿cierto? Uno es un título y otro es en modo. Título y modo. ¿Lo vieron en bienes? Pregunta. Sí, profe. Entonces, ya ustedes saben, título, escritura de compraventa de determinado inmueble. Modo, tradición que se da con ¿qué? Con la inscripción de registro en la oficina de registro correspondiente. La sucesión como modo de adquirir el dominio. ¿Cuál es el título? La ley o el testamento. ¿Cuál es el título en la sucesión? La ley o el testamento. ¿Y cuál es el modo? La sucesión por causa de muerte, que se concreta ¿con qué? Con una cosa que se llama partición. Entonces, cuando usted va al proceso judicial, hay una sentencia que aprueba esa partición, y cuando usted, ¿cómo se hace dueño de los bienes sucesorales? Llevando a la oficina de registros públicos la sentencia que lo acredita usted como heredero de la casa que queda ubicada en el barrio Crespo, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, por eso decimos nosotros que la partición, y eso lo vamos a ver en el texto final, ya en la parte final del curso, cuando veamos el proceso de sucesión, vamos a ver que la partición tiene efectos retroactivos. Se retrotrae todo al momento de la muerte de Pedro. Digamos, Pedro falleció en el año 2001.
pero la sentencia de partición apareció o salió en el año 2021. Nos devolvemos en el tiempo y usted como heredero se va a reputar dueño desde el año 2001 que falleció Pedro. Ah, profe, y es que ahí hay 20 años de frutos, y por eso ahorita hablábamos de los frutos. 20 años de arriendo acumulados ahí en el juzgado. Deme mis 20 años porque yo soy dueño desde aquella época. ¿Vieron? Así opera el tema de la partición. Si ocurre una distribución de boca por parte de los herederos, ¿eso qué efectos tiene? Pues que no se surte ningún acto traslaticio de dominio. ¿Qué pasa con los hermanos que dijeron tú quédate con una casa, yo con otra y tú con otra? Se dio una repartición, sí, pero eso no tiene efectos traslaticios de dominio. Ellos ahora son poseedores, más no dueños. Entonces ahí hubo título y modo, no. Se quedaron con el título, pero nunca concretaron que el modo. Lo mismo que ocurriría si yo compro una casa, hago una escritura pública y nunca la voy a registrar. ¿Vieron? Todo ello me lleva a hablar de una cosa que yo digo que es de las cosas que en materia sucesoral complejiza mucho este tema, y es de la comunidad herencial. Si hay un solo heredero, esto es una situación inánime. No hay comunidad herencial. Pero como normalmente hay más de un heredero, 2 hijos, 4 hijos, 2 nietos, lo que sea. Entonces, estos 3 hijos, en el ejemplo de Pedro, entran a formar ¿qué? Una comunidad. Ellos son ¿qué? Comuneros. Tienen el mismo derecho en la misma proporción sobre ¿qué? Sobre la universalidad jurídica de la herencia. Hay una unidad patrimonial representada por una comunidad. Que no, ellos no dijeron, ay, vamos a hacer una comunidad. No es una sociedad. Es una comunidad de hecho. Que ellos no pactaron nada. Ellos simplemente son comuneros porque son herederos. Bien. Eso supone pues que cualquiera de los herederos puede representar en cualquier momento la sucesión porque tienen la posesión legal de la herencia. Y cualquier acto que haga un heredero repercutirá en relación a la comunidad. A la comunidad. Les recomiendo pues que se lean el artículo 23 y 22 del Código Civil para que entendamos mejor cómo opera este tema de la comunidad. Más o menos lo que les estoy diciendo. Uno representa a todos y todos representan a uno. Eso es así de sencillo. Como el derecho de herencia es un derecho real, y aquí voy a terminar porque quiero ver esto la clase que viene. Significa que yo puedo negociar mis derechos reales de herencia. Yo soy heredero, pero yo no voy a esperar ni me voy a poner de acuerdo con mis hermanos. Entonces yo simplemente digo, te vendo mi parte de la herencia. Este tema de la cesión de la herencia es un tema que tengo que explicar con mucha calma, con mucha paciencia, porque sé que aquí surgen miles de interrogantes y miles de casos. Entonces voy a dejarlo para la semana que viene y les voy a ir recomendando
que vayan leyendo, vayan estudiando esas cosas eso que tiene que ver con la cesión real de la herencia. Les adelanto, yo puedo vender mi herencia, mi derecho real de herencia. Lo que no puedo hacer es hacerlo a título singular. O sea, los 3 hermanos no pueden decir, bueno, yo creo que a mí me va a tocar la casa de Crespo, entonces yo te vendo la casa de Crespo. Eso no se puede hacer, a menos que yo sea heredero universal. Yo tengo que vender mi derecho real de herencia, y mi derecho real de herencia, ya yo les dije que es una comunidad. Y significa que a mí me puede quedar la casa de Crespo, o la casa de Bosque, o la casa de Manga. Entonces, allí ustedes dirán, bueno, y entonces, esas son las preguntas que vamos a tratar de responder la semana que viene. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas o inquietudes. Y esa cesión del derecho de herencia en la práctica se ve mucho. Bastante. Pero quiero explicárselas con detalle la semana que viene. Porque de verdad que es una situación bien importante que quiero que ustedes tengan súper claro. Entonces ya no me da tiempo, entre otras cosas, porque como les dije ahorita, tengo a mi bebé un poquito malita, entonces quiero ya ver cómo está. Listo, si no es más, entonces nos vemos el próximo viernes. Les ruego por favor que nos conectemos a las 6:05. Profe. Dime, Darinel. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que usted hizo el llamado a lista y no pude contestar. Yo vi cuando te conectaste, no te preocupes. Ok, gracias. Profe, yo también me conecté como a las 6:20. Sí, yo estaba pendiente. Mi nombre es Samuel Méndez, pero estoy conectado con el nombre de Diana Carolina Sánchez, que es otro dispositivo. Ok, Samuel no hay problema. Vale, doctor. Perfecto. Link, ya yo vi a Link por acá. Listo, gracias. Bien. Profe, Robert Mendoza también. Sí, Robert, yo pregunté por ti, se me había hecho raro, pero yo vi cuando te conectaste. Bien, chicos, entonces, no siendo más el objeto de la presente, nos vemos el próximo viernes. Espero pues que tengamos más tiempo para analizar. Vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con cesión de la herencia y vamos a ver la apertura de la sucesión. Listo, doctor, muchas gracias. Que esté muy bien.